ir a Google y la sacan, nos piden 3 cosas básicas a Uruguay, o le han pedido a Uruguay 3 cosas básicas, sujeto, digamos, a negociación, o que Uruguay tenía que adecuarse porque estaba atrasado en 3 puntos básicos. Primero, lo que se refiere a las acciones al portador. Y eso es correcto, el artículo 1 de este proyecto de ley toma una solución para dichas acciones al portador, que podemos estar de acuerdo o no, y ahora vamos a ver si por lo menos yo estoy de acuerdo o no. Luego toca un segundo punto que habla de las sociedades extranjeras, el conocimiento del beneficiario final, o digamos que se tiene que tener conocimiento del beneficiario final de las sociedades extranjeras. Pero respecto de esto, dice sociedades extranjeras que tengan influencia relevante o que tengan una actividad relevante en el país. Con lo cual se está refiriendo a las sociedades extranjeras que tienen un establecimiento permanente en el país, no a todas las sociedades extranjeras. Es decir, lo que yo entiendo que la OCDE nos está pidiendo es las sucursales de empresas extranjeras con un centro de negocios en la República, con actividad relevante en la República, deben obligatoriamente identificar, de la misma forma que identifican las sociedades con acciones al portador en Uruguay, deben identificar o deben tener registros de quién es su beneficiario final. Y por último, lo que nos pide la OCDE, y no es objeto de esta charla, es firmar tratados con países comercialmente relevantes, nombra Argentina y Brasil, yo agregaría China, sería bueno empezar a negociar con China antes que con otros países, y tratar de ver, digamos, que esos tratados tengan intercambio de información y, digamos, y si ese intercambio de información, cómo se debe hacer y buscar las normas para tratar de limitarlo lo máximo posible desde nuestro punto de vista. Acá esto de los tratados de doble imposición, si es conveniente o no, si estamos discutiendo de que no nos preocupemos porque no va a haber doble imposición, si eso realmente es relevante para los inversores extranjeros que hoy realizan negocios en el Uruguay. Yo creo que no. Creo que el problema es otro y creo que debemos enfocarnos en los reales problemas que tiene el país para ver cuáles son las soluciones que tenemos. Habiendo dicho esto, digamos, esto no quiere decir que el proyecto no sea aplaudido por OCDE. Es decir, yo creo que si llegamos a aprobar este proyecto, lo más probable es que OCDE lo aplauda. Pero acá una pequeña anécdota voy a pasar. Yo, digamos, hace aproximadamente 10 años fui a un remate de ganado, no sabía nada de ganado. Me siento en una mesa al lado de un agropecuario muy conocido y ese agropecuario muy conocido empieza a rematar un lote y remata el lote y el precio normal del lote, digamos, sería $1 en aquel momento y este agropecuario pagó $2.80. Cuando terminó el remate, ese agropecuario lo aplaudieron. El agropecuario me miró, yo era mucho más joven de lo que soy hoy, y me dijo, pibe, el día que te aplaudan es porque hiciste la peor compra en un remate. Entonces, yo lo que le quiero decir con esto es que yo no quiero que me aplauda la OCDE. Yo quiero que la OCDE me deje trabajar y que no me aplauda, que me deje trabajar, que tampoco me incinere y me ponga en una plaza pública para que todos me peguen, pero hagamos lo que nos pide la OCDE. No vayamos más allá de lo que nos pide la OCDE. Y veamos entonces, pero eso no quiere decir que el proyecto diga, o que la exposición de motivos con que el Poder Ejecutivo presenta el proyecto diga que esto es lo que nos pide la OCDE, digamos. La exposición de motivos dice que esto es lo que nos pide la OCDE, pero que además, y hay otro punto muy importante que dice la exposición de motivos, tiene la intención de tener disponibilidad inmediata de toda la información. Y esto no lo pide la OCDE. Esto es algo que el Poder Ejecutivo, desde el punto de vista ideológico, está planteando y que creo que también es lo que debemos discutir en el futuro. Si tenemos que darle, a través de un organismo público, como es en este caso la Dirección General Impositiva, disponibilidad automática a través de Internet o de cualquier método que pueda sacar el Poder Ejecutivo, cualquier información sobre las personas físicas. Y acá me remito a todo el análisis que hizo el doctor Jiménez Arecha. Veamos 2 puntos de la exposición de motivos que merecen un destaque especial. La primera mención establece que este proyecto soluciona el problema de identificación de los propietarios de las acciones al portador, que sí no lo pide la OCDE, sin realizar una modificación de la ley 16.060,
y establece que la posibilidad de modificar dicha norma, transformando las acciones al portador en nominativas, y entre paréntesis, solución adoptada por algunas jurisdicciones, yo diría mayoría de las jurisdicciones, ocasionaría dificultades proporcionadas con el objetivo de la misma. Mi análisis difiere totalmente de esta exposición de motivos que establece el Poder Ejecutivo. ¿Por qué lo digo? Que es más sencillo transformar las acciones al portador, directamente decir, bueno, la verdad que no podemos seguir con el régimen de acciones al portador. El régimen de acciones nominativas no fue cuestionado en el Uruguay, entonces vayamos al régimen de sociedades nominativas, registrando el accionista de las sociedades nominativas como está registrado en un libro social, que está registrado, que puede ser revisado e inspeccionado en cualquier momento, y que se guarda en el seno de la sociedad, en la intimidad de la sociedad, que ante una inspección específica o alguna investigación específica de algún órgano competente, se podrá revisar y se podrá analizar. Y, digamos, y esto ha sido lo que hacen, o es lo que hacen la mayoría de las jurisdicciones. O por el contrario, digamos, si no optamos por esta solución, y por la solución que nos pone el proyecto de ley, que es nominativizar las acciones a través de una carta que el accionista al portador le debe remitir a la sociedad, que la sociedad a su vez cuando recibe esa carta debe transmitirla y hacer una declaración jurada, que son declaraciones juradas del accionista a la sociedad y de la sociedad a posteriori con plazos y digamos con plazos con multas ante la DGI, y luego informar cada vez que este accionista modifica la tenencia de su capital accionario, modificar, digamos, ante la DGI el accionista. Yo prefiero que toda la información quede en el seno de la sociedad. Creo que nominativizar las acciones informando a una autoridad, creo que lo que hace es complicar y es más desproporcionado que ir al régimen de acciones nominativas. Por lo tanto, realmente propongo que se vaya al régimen de acciones nominativas, que se opte por esta solución y que realmente una dificultad desproporcionada sería seguir el planteo del proyecto de ley. Esto sin perjuicio de todas las normas antilavado y todo el conocimiento del beneficiario final que toda sociedad debe tener y debe controlar, y que creo que hoy en el Uruguay hay normas precisas para esto y se está haciendo. Esto es sin perjuicio de las normas antilavado y el conocimiento del beneficiario final. No estoy diciendo con esto que no se conozca el beneficiario final. Se puede conocer, se tienen que hacer todos los procedimientos que las leyes antilavado del Uruguay los tienen, y lo hacen, bancos lo hacen, los estudios lo hacen, las distintas empresas con sus accionistas lo hacen. Y la pregunta, digamos, es si realmente tenemos que ir por una opción de avanzada, es decir, si realmente el país tiene capacidad para ir a una ley innovadora, a un proyecto de ley innovador como este que está estableciendo hoy el Poder Ejecutivo. Y a modo de ejemplo, todos los uruguayos en algún momento hemos seguido la Vuelta Ciclista. Digamos, ahora empieza Rutas de América, después tenemos en Semana Santa la Vuelta Ciclista, todos lo han visto por televisión, por radio, en algún momento. Y Uruguay, y cada vez que vemos los relatores, dicen que hay, los que relatan la Vuelta, dicen que hay un pelotón principal, hay escapados y hay rezagados. Bueno, Uruguay en esta situación hoy está rezagado, es uno de los rezagados. Pero nadie pensaría que un ciclista que está rezagado, es decir, la mentalidad de un ciclista rezagado es alcanzar el pelotón, y luego que alcanzó el pelotón, trabajar en el pelotón. Y una vez que trabaja en el pelotón, lo más probable es que ese ciclista que estuvo rezagado termine en el pelotón y vaya siempre unido al pelotón. Este proyecto de ley, lo que está diciendo es que ese ciclista que está retrasado llega al pelotón, mira al pelotón y se escapa rápidamente sin trabajar ni un minuto en el pelotón, con lo cual les puedo asegurar que ese ciclista pierde el aire y lo vamos a perder. Digamos, ese ciclista termina la etapa y lo más probable es que la siguiente no la comience. Entonces, lo que quiero decir con esto es, tenemos que ser cautos, hay mucha gente que nos está mirando, muchos inversores que nos miran, muchos inversores que ven los pasos que estamos dando, que es paso tras paso en contra de una política que había seguido el Uruguay hasta este momento, en contra de una determinada imagen que el país dio
nos guste o no, mala o buena, pero una imagen que el país dio anteriormente y que no tenemos que avergonzarnos por la imagen que dimos, digamos. Tenemos que pensar que esa fue la imagen que dimos porque éramos conscientes que la estábamos dando en un determinado contexto del mundo y, digamos, en ese contexto del mundo era adecuada la imagen que dábamos. No nos avergoncemos por eso. Yo considero que esto, que hay algunos medios que establecen o que es muy difícil, digamos, proteger evasores. A mí esa palabra no me gusta. Yo creo que Uruguay no protege evasores. Uruguay tuvo una política y la ha mantenido y ha sido consistente con esa política. Y creo que, digamos, tenemos que seguir siendo, digamos, prudentes, ir despacio, tratar de juntarnos al pelotón primero, es decir, tratar de verla al pelotón y tratar de llegar al pelotón, tratar de trabajar en el pelotón y tratar de ir siempre al ladito del pelotón, porque el pelotón son nuestros competidores comerciales y los que van a competir con nosotros en la búsqueda de las inversiones. Por lo tanto, si nosotros nos escapamos del pelotón, algún inversor se nos puede llegar a retirar. Gracias. Bien, buenos días. Yo me voy a parar, suelo hablar parado. Como siempre digo, también no van a notar mucho la diferencia, pero igual lo hago, me siento más cómodo. Antes que nada quería agradecer a la Cámara de Comercio y las palabras de su presidente Marcelo, porque efectivamente luego también lo comentó el contador Juan, es importante fomentar el debate y la discusión con el sector privado, y ya no es una asunción o una elucubración teórica, sino que hace unos días leía un estudio de Ben Jones de la Kellogg School of Management que mencionaba, hacía un estudio de los últimos 50 años de estudios de papers, más de 9 millones de papers y 2 millones de patentes, y al día de hoy los trabajos colectivos se citan más de 2 veces que los trabajos individuales, a diferencia de lo que sucedía en el siglo XIX. O sea, estamos en el momento de la producción colectiva de ideas y no en el momento de la producción individual de ideas. Y eso surge del debate, con lo cual es bueno celebrar y ojalá se escuche a través del Parlamento y de toda la caja de resonancia que se pueda lograr. Y luego sobre el punto concreto, mi exposición, el punto que escogí, nosotros nos asignamos temas, el que yo escogí fue cómo esta ley se inserta en la política fiscal general del Uruguay, mirada hacia futuro, una política de largo plazo. ¿Por qué hice eso? Siempre recuerdo en un libro de Viajes y Países, se llama La Revista de Occidente, de Ortega y Gasset, del año 1957, Ortega menciona a España y habla de España como posibilidad, y ya entonces habla de la necesidad de que España esté en la Unión Europea. Muchísimos años de que eso suceda, como solía hacer Ortega y Gasset, porque las medidas puntuales hacen a una política colectiva y consistente de un país y se tienen que mantener a largo plazo para ver sus frutos. Es el caso de algunas políticas en Uruguay, como ha sido la política forestal, y ha sido durante mucho tiempo la política fiscal, el principio de territorialidad, la defensa de la reserva. Los tiempos de hoy son muy críticos para eso, las presiones internacionales existen y son serias, ya vamos a ver, pero en este proyecto de ley, y como comentaba el contador Juan, se puede ver una intención de las autoridades de ir más allá de lo que se le piden. Muchos países, cuando cumplen con las exigencias internacionales, dejan vías de escape, o loopholes, como lo llaman, que podría haber sido en este caso exigir la identificación de los titulares para empresas, para sociedades del extranjero, solamente cuando tienen establecimiento permanente, que eso en base a una serie de normas internas hubiera excluido, por ejemplo, a quienes tienen solo activos inmobiliarios, pero con la segunda norma hace que todas estas empresas tengan que informar, y eso genera, y claramente no está medido, y eso también es un déficit. Aquí no hubo un análisis de costo-beneficio, de cuál es la pérdida de inversión posible, no lo hizo el sector privado, pero tampoco se hizo en el sector público, que era el primer responsable de hacerlo. No sabemos realmente cómo va a impactar, pero si medimos por el nerviosismo de muchos inversores, especialmente en Argentina, está claro que esto es un problema, por lo menos, un asunto a debatir. Y dicho esto, simplemente quería mencionar, en primer lugar, cuáles fueron las presiones internacionales y cómo prosiguen, luego, cómo impactaron en nuestro país y, finalmente, cuál es la estrategia que ha seguido el Uruguay y cuál podría seguir si es que hay todavía espacio para hacerlo. En primer lugar, respecto de las presiones internacionales, hasta el año 2009,
la OCDE y la Unión Europea sí se habían ocupado del intercambio de información, sobre todo en relación con trabajos con la competencia fiscal desleal. Un trabajo específico de la OCDE y un trabajo y la directriz del ahorro de la Unión Europea, lo que pretendían era estabilizar los sistemas fiscales para que no hubiera una competencia extrema. Había algunos países que se salían de ese cauce, es el caso de Irlanda, que tenía un tipo impositivo del 12,5% y recibió muchísima inversión, especialmente en tecnología. La OCDE, la Unión Europea iba hacia allí y sigue yendo, están en trabajo para buscar una base imponible única y competir solo en tipos impositivos, en cuál es la alícuota, manteniendo la forma en la que se llega a la base de cálculo sobre la cual aplicar esa alícuota. La intención básicamente es compitamos en ventajas que no sean lo fiscal. Los países tratan de evitarlo, como siempre, con ese ingenio. Me acuerdo perfectamente, antes del 2009, en The Economist publicitaba Bélgica, por ejemplo, que era un centro, y sigue siendo, pero ahora muy, muy golpeado, centro financiero, y publicitaba en The Economist una nota que era una publicidad que decía Sax Appeal, con un triple juego de palabras, era por Sax, porque por el saxo que inventaron los belgas, y por supuesto por el sex appeal, y hablaban claramente de las ventajas fiscales del país. Pero en abril del 2009, yo en ese momento vivía en Europa, lo vi de cerca, se celebra luego de la tamaña crisis en Estados Unidos que comienza a afectar a Europa, la cumbre de Londres de abril del 2009 arrecia contra el concepto de los países no cooperantes. Ya se olvidaron de los paraísos fiscales, de la competencia fiscal desleal, y se concentraron en ese caso en los países que no se adecuaban al estándar de información de la OCDE, que era el artículo 26 del modelo, que implica muchas de las cosas que terminó haciendo Uruguay: flexibilizar el secreto bancario, poder identificar a los titulares de los activos en su país y poder intercambiar información con socios relevantes, entre otras cosas. Y allí comienza la guerra, y claramente tuvo frutos en ese año, en el año 2000, Alberto también lo ha manejado muchas veces, se firmaba un acuerdo de intercambio de información, en el 2010 se firmaron 419, los países lo tomaron muy en serio. Luego la OCDE dio un paso más, se puso a liderar el Foro Global de Intercambio de Información y Transparencia Fiscal, que no es de la OCDE, pero que lo lidera la OCDE, y evidentemente es un trampolín para la OCDE. El propio Pascal, de ser funcionario del foro, pasó a la OCDE, y se establece el sistema del peer review. Con ese peer review, ¿lograron algo los países desarrollados? Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, en la última comparecencia que hizo, celebró haber recaudado a partir de esta presión 14.000 millones de euros para los países desarrollados, para los países miembros de la OCDE. Los países miembros de la OCDE no lo vieron como un gran éxito porque no es lo que esperaban, y además la mayor parte de esa recaudación se consiguió en los propios países centrales y no de los países fuera de la OCDE, con lo cual es relativo. Y solo para darnos cuenta que el problema, bueno, muchos colocan sus causas en el problema de la concentración de la riqueza, que hizo que estos políticos trataran de generar una ilusión de riqueza y ahora tienen un déficit enorme. De hecho, Inglaterra, el déficit inglés superaba en 160 veces en 2009 lo que podía recaudar, eliminando totalmente la evasión fiscal, interna y externa. Eso demuestra que el problema no es claramente esto para esos países. Sin embargo, electoralmente sirve, internamente es muy útil, es mucho mejor que decir que tienen un problema demográfico, que emitieron demasiada deuda, es mucho mejor perseguir. Y Uruguay quedó en medio de eso. ¿Cómo quedó? El segundo punto, ¿cómo llega a Uruguay? Porque los países desarrollados van a seguir. Si yo les comento, y Alberto lo va a desarrollar más, creo, en cuanto al sistema tributario futuro, tenemos trabajos de tax intermediaries que pueden llegar a meter en prisión a asesores fiscales. Por ejemplo, está pasando en Estados Unidos, sistemas de arrepentidos, de personas que van y dicen yo defraudé y por lo tanto voy a señalar a mi asesor, llévenselo a él. Ese es el Tax Shelter Disclosure. Tenemos la base imponible única en Europa. El level playing field que sigue. O sea, esto va para más. El peer review, las presiones van a continuar. ¿Por qué? Porque conviene electoralmente, sobre todo. Y porque necesitan dinero, nadie lo duda. Pero Uruguay llega a esto, y eso es importante, yo ya lo he sostenido en algunas oportunidades, este es un problema regional para Uruguay, no es un problema internacional. No es a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, que son los que redactan principalmente estas normas. Para Uruguay nunca fue un problema. De hecho, por eso Uruguay había zafado de alguna manera de todos los anteriores reproches. El trabajo bien hecho se hizo a través de los vecinos de Argentina, Brasil con más discreción, pero al ser miembros de la OCDE comenzaron a ejercer presión diplomática, porque este es un tema de política exterior muy severo, y lograron que Uruguay fuera incluido primero en abril del 2009 en la lista negra, luego pasamos a la gris y empezamos a cumplir con estas exigencias. ¿Qué va a pasar? Van a seguir pidiendo.
porque la OCDE está yendo hacia el intercambio de información automática. Lo que pretende es que estén conectadas las administraciones fiscales con toda esta información y directamente se vea en ambos casos. ¿Cómo está Uruguay en este sentido? Hasta ahora ha cumplido con todas las exigencias. El contador Juan mencionaba que incluso con mayor intensidad de lo que se le solicitaba a la OCDE, pero es bueno ver casos comparables para ver si todos los países han seguido esa misma tesis. Y cuando digo comparables, muchos hablan de Panamá, pero Panamá por algunas circunstancias es comparable, pero por otras no, porque el gobierno colombiano, que es el país de referencia, como si fuera Argentina para nosotros, no ha presionado tanto a Panamá porque es consciente de que es una válvula de escape de sus propias grandes fortunas para escapar del problema de la inseguridad, con lo cual la situación de Panamá, eso sumado al gran atractivo y apetencia que tiene las obras del Canal de Panamá, hacen que haya tenido mayor influencia mundial. Yo lo vi de cerca en la negociación del convenio entre España y Panamá. España lo sacó de la lista de paraísos fiscales en la que estaba, sencillamente, y hoy vemos que muchas de sus empresas están trabajando en el Canal de Panamá. Uruguay no tiene eso, es verdad que estamos en una situación mucho más comprometida, pero Suiza, que sí recibió presiones extremas de Alemania y de Inglaterra en primer lugar, y ahora las está recibiendo de Estados Unidos, no exento de problemas, siguió otro camino. ¿Por qué siguió otro camino? Porque cayó en cuenta de algunas claves de todo este fenómeno. Primero, que el mundo es muy dinámico. Estas exigencias existen durante un tiempo, después pueden retraerse. Una política de Estado tiene que pensar en lo que pase en el momento en que el mundo desarrollado empiece a crecer, por ejemplo. Es el caso, me comentaba el otro día un profesional extranjero también, no sería sorprendente que luego Brasil o Argentina establecieran un sistema parecido al que tenía Uruguay. De hecho, Estados Unidos tiene su sistema de Delaware. No sería sorprendente que una vez desmantelados nuestros sistemas, los países vecinos establecieran alguno similar para dejar salir y dejar escapar, porque hay una teoría de la bondad de los paraísos fiscales, que Uruguay no lo es, pero de la bondad de la opacidad para descomprimir la presión de los sistemas fiscales cada vez más rígidos. Con lo cual, no sería sorprendente, habría que esperar para ver. Luego, todos saben que la OCDE no es garantía de puestos de trabajo ni de inversiones directas. No hay análisis serios que demuestren, ni siquiera en los países que integran la OCDE, que eso los haya beneficiado. Sí beneficia estar en el club, pero Uruguay no está aspirando siquiera al club. Chile lo hizo todo, cumplió con todas las exigencias, pero entró al club. Le sirvió además a la concertación, al partido de centro-izquierda, para llevar adelante muchas de las reformas que les costaba vender y decían, bueno, esta es la OCDE. Pero otro tema que todos saben es que la OCDE está tomando, y la OCDE y el G20 están tomando un protagonismo inusitado frente a otros organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, que tienen mucha más legitimidad, y sin embargo no se sabe cuál va a ser el futuro de la OCDE. Está muy vinculado a algunas circunstancias personales, a algunos intereses concretos de algunos países. Segundo, ni siquiera los convenios para evitar la doble imposición aseguran la inversión. En un estudio en el que también participé hace algunos años, analizando todos los convenios que había firmado España con países, en muchos de ellos, luego de la firma del convenio, aumentaba la inversión y en una cantidad también descendía la inversión. De hecho, Perú, que firmó un convenio con España cuando fue al Parlamento, y eso es algo que destaco el déficit en este caso del análisis de costo-beneficio, que también lo habíamos hablado y lo ha mencionado muchas veces el doctor Ignacio de Posadas. El costo-beneficio es importante. El Parlamento peruano encargó un estudio de costo-beneficio a una firma económica y demostró que no le convenía a Perú entrar en ese convenio, porque la inversión potencial que iba a hacer España en Perú había llegado ya a su tope, la inversión potencial era muy poca, y por lo tanto la recaudación que iba a perder el Estado peruano era mayor, y entonces no le convenía. Esos análisis hay que hacerlos. Ahora, también es cierto que la presión es real, la está viviendo, las sanciones son reales, estamos viendo, por ejemplo, se comentaba hace unos días la ley FATA de Estados Unidos, que exige a los bancos información de los depositantes, de los que son contribuyentes en Estados Unidos, o sea que realmente podemos ser sancionados. Pero si cumplimos con ciertos parámetros y con ingenio, tal vez evitemos la sanción y evitemos el problema real de Uruguay, que es la región, y es un problema no solo fiscal. Ahora mismo estamos en un problema grave desde el punto de vista comercial, y el propio presidente mencionaba la importancia de las inversiones inmobiliarias argentinas por sobre las inversiones comerciales, el intercambio comercial, y eso parece inconsistente con este tipo de medidas que claramente, por lo menos, asusta a las inversiones inmobiliarias. Y eso lo tenemos todo claro, no está medido de vuelta, o sea, nadie puede salir aquí, esto va a afectar en tanto, pero, que es el título, que está en juego en Uruguay, no podemos ponerlo en números. Un viejo socio de una firma que trabajaba me decía, lo que no se puede medir no existe, pero lo que está claro es que a todos nos está generando preocupación. ¿Qué hizo Suiza? Cumplió
pero hasta cierto punto. A partir del 2009 lo pusieron en la lista, fuerte presión de sus vecinos también. Sale de la lista firmando los 12 convenios con países no relevantes, como hizo también Uruguay al principio, que parecía un juego muy sensato. Cambia, modifica levemente el secreto bancario para cumplir con el estándar, con el artículo 26. Eso realmente fue muy criticado internamente para los suizos. Lo cambiaron para los extranjeros, pero no para ellos, que eso es importante saber. O sea, ellos mantuvieron su reserva. ¿Por qué? El Uruguay nunca fue un centro regional. ¿Por qué comparo con un centro internacional financiero, como es Suiza? Pero como centro regional sí tiene una ventaja comparativa. Por ejemplo, Irlanda tenía la ventaja de que tiene una colectividad irlandesa en el exterior muy fuerte, que maneja grandes volúmenes de dinero. El Uruguay la ventaja que tiene es muy parecida a la Suiza, porque es la reserva. Precisamente, la discreción. Y Suiza opta por ir por un tipo de acuerdos que ahora se denominan internamente como los acuerdos Rubik, en clara alusión al juego y a las muchas facetas de este tipo de acuerdos, en los cuales no renuncia a poco Suiza. Lo que dice es, en primer lugar, a todos tus contribuyentes les voy a cobrar un impuesto sobre el capital que ronda el 25%, y luego, a partir de ahora, voy a retener de entre un 28 hasta un 43%, se habla, de los intereses que cobren tus contribuyentes aquí, con lo cual está clarísimo que yo no protejo evasores, sino que les voy a cobrar tus impuestos, y después te los voy a dar, pero olvídate de saber quiénes son. ¿Por qué? Porque yo necesito seguir teniendo este negocio. En Suiza es aproximadamente el 12% del PIB, el sector financiero, pero además tiene una cantidad de externalidades positivas en otros sectores. Emplea a 195.000 personas, con lo cual es un tema de Estado. Este fue el camino que siguió. Y realmente cuando vemos la estrategia de Uruguay, al comienzo parecía muy firme en ir aceptando de a poco los reclamos de la OCDE sin ir más allá. Esta nueva norma y esta serie de normas parecerían querer dar más y por lo tanto, si bien el destino de lo que haga Suiza no está del todo definido, nosotros consideramos que debería seguirse en líneas generales lo que manifestó el contador Nicolás Juan, una posición de cautela, de espera, de mantenerse en el sector de los no reprochados, pero no necesariamente de los aplaudidos. Y yo, tratando este tema hace algunas semanas en la prensa, recordaba una anécdota que el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, hacía en su campaña política, en la que le preguntaban... la verdad es que el que le preguntaba lo hizo con mucha sorna porque era una de las cuestiones, aspectos que más le cuestionaban al presidenciable de entonces, que era tener mucho dinero, y le decía cómo llegó a ser multimillonario, y él le contestaba con una anécdota propia que él mismo había vivido en su estancia en Harvard, en la que también había ido un conferencista a dar una charla sobre su éxito económico, y le preguntaron también por qué era millonario, y él contestó: esto es muy sencillo, por 3 cosas. Me levanté todas las mañanas temprano, fui muy perseverante y encontré petróleo. Y entonces, dijo, claramente encontró petróleo, lo cual fue el determinante, pero él contestó inmediatamente: si no me hubiera levantado temprano y hubiera sido perseverante, no hubiera encontrado petróleo jamás. Yo creo que Uruguay, desde que empezaron las presiones, entendió progresivamente que este era un tema radical, se levantó temprano, fue perseverante hasta ahora, pero tengo mis dudas de que haya encontrado petróleo, porque el análisis de costo-beneficio y la cautela es algo que exige más debate y más participación del sector privado, y eso es lo que estamos intentando hacer. Muchas gracias. Sentado porque escondo la barriga, pero a esta altura, siendo el cuarto que habla del mismo tema, si no se hace algún movimiento es difícil mantener la atención. El doctor Varela va a contar chistes verdes, va a ser la manera. Buen día. Agradezco a la Cámara. No hay mucho de novedoso para decir a esta altura sobre este tema, pero quizá, enfocado de otro lado, hay algunas reflexiones que vale la pena, no porque sean nuevas, sino para subrayarlas. Este proyecto es lo más grave que ha aparecido en esta línea de temas desde que estos comenzaron. Esto es mucho más grave
que el tema de las flexibilizaciones, entre comillas, del secreto bancario, es mucho más grave que el tema de los tratados, es mucho más grave que haber quebrado el viejo principio de territorialidad en materia tributaria. Esto va a tener, si sale, un impacto económico y social enorme. Esto pega sobre miles de inversiones en el sector inmobiliario, para empezar, que son las más notorias, pega sobre cientos de miles de actividades que van desde jardineros, porteros, administradores, a arquitectos, constructores, obreros de la construcción, abogados, contadores, etcétera y demás. Todo eso va a estar afectado, y todo el comercio que abastece esa gama, ese universo de actividades, va a estar afectado también. Pero además, esto termina de destruir algo que el país, a lo largo de más de un siglo, bajo los gobiernos de los más diversos pelos y señales, civiles, militares, blancos, colorados, frentistas, hasta hace 15 días, en el Conrad I y en el Conrad II, para mencionar nada más que algunos ejemplos al azar, ha mantenido y construido diligentemente. Es posible que todos estuvieran equivocados. Es posible que esto fuera o algo intrascendente o un error. Pero es difícil de creer que a lo largo de decenas de años, miles de personas con las tradiciones y las posiciones políticas e ideológicas más diversas hayan sido contestes de que este universo de normas y de principios era fundamental para nuestro país. Acá hay un quiebre fundamental en lo que es la esencia del Uruguay. Esto no es algo accidental o adjetivo. Esto va a la médula del sentido que ha tenido el Uruguay, repito, de hace más de un siglo. Con lo cual es inevitable preguntarse, bueno, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Hay ahí una exposición de motivos que acompaña al proyecto de ley, pero que es muy floja y que no dice explícitamente cuál es la verdadera razón, de la cual se habló acá, que son las presiones de la OSD o de la Argentina a través de la OSD. Y eso solo debería llamar la atención. Un gobierno que manda un proyecto de ley que tiene un contenido tan impactante y tan radical y que no dice en la exposición de motivos cuál es la verdadera razón. Hay que preguntarle por qué no lo dice. ¿No lo dice porque es desdoroso? Por algún motivo no lo dice. Por algún motivo no se anima a explicar por qué está proponiendo que se haga esto. Y las verdaderas razones, aparte por supuesto del hecho de la presión, reposan sobre una serie de errores que, a mi juicio, no solo a mi juicio, que no vale gran cosa, tiene la ideología básica de este gobierno. Quizá no el discurso del presidente de la República, que siempre es muy difícil de asir, por aquello de que, como te digo una cosa, pero sí la ideología que va por abajo de ese discurso. La ideología que está, quizá a propósito, quizá no, pero en los hechos enmascarada abajo de ese discurso y que va avanzando. Va avanzando en la educación, va avanzando en la salud y va avanzando en una concepción dicotómica y maniquea de lo que es el Uruguay. La vieja diferencia entre el país productivo y el país, la plaza financiera. Esa concepción de que hay actividades que son como ética o moralmente superiores y otras que conviviremos con ellas si no hay más remedio o si no simplemente las vamos a eliminar. Eso
subyace toda esta serie de medidas y subyace la actitud vergonzante y genuflexa que los últimos gobiernos están teniendo frente a estas presiones que ni siquiera se animan a reconocer explícitamente en la exposición de motivos. Ese es un primer error básico, al cual se siguen otros. Por ejemplo, la creencia de que le cabe al Uruguay inmiscuirse y resolver, decidir, pasar juicio sobre las relaciones entre los contribuyentes de otros países y sus fiscos. Es decir, que son nosotros quienes tenemos que juzgar que los argentinos, los brasileros, o todos los demás, porque no se agota ahí la realidad de las inversiones y las actividades de no residentes en el Uruguay, si están viniendo acá y lo quieren hacer de una manera privada, algo malo hicieron y nos toca a nosotros intervenir en eso. A lo cual se sigue otro error, y es no darse cuenta que hay dos decisiones distintas y autónomas. Una es la decisión del contribuyente de otro país relativo a qué va a hacer con sus impuestos, si los va a pagar, si va a pagar más o va a pagar menos. Y otra totalmente autónoma es dónde va a invertir. Lo que nosotros estamos consiguiendo con todas estas medidas no es mejorar la conducta de ese contribuyente, por ejemplo, del fisco argentino, suponiendo que eso fuera de nuestra responsabilidad y que de eso vamos a sacar algún beneficio. Lo que hagamos acá, eso no lo va a cambiar jamás. La situación fiscal, tributaria de la Argentina o de cualquier otro país va a ser exactamente igual. Lo que nosotros vamos a conseguir es modificar la otra decisión, o sea, pegarnos un tiro en un pie. Es decir, que van a ir a invertir a otro lado. Pero pagar, más, menos o no pagar, va a ser exactamente igual. El tercer error en esta línea de razonamiento muy ideologizado es equiparar privacidad con algo sucio. Ahora se inventó un término, la izquierda en esto ha sido siempre muy hábil. La mayor habilidad que ha tenido la izquierda está en el manejo de términos. Ahora se llama opacidad. Entonces ya opacidad viene mal. Quiere decir que ahí hay algo raro, sucio. Pues el derecho a la intimidad, del cual también habló el doctor Jiménez Arechaga, que viene desde el fondo de los tiempos, puede responder a 1000 motivos. Y cualquiera sea, no le cabe a las autoridades meterse en ellos. La gente quiere mantener su privacidad, por ejemplo, en sus actividades económicas, por N razones que son de su incumbencia, mientras no viole ninguna ley. Y no le toca al Estado uruguayo meterse a sancionar o a pasar juicio sobre que toda privacidad deba necesariamente ser negativa. Otro error, vinculado a esa concepción del Uruguay productivo y no productivo, que está atrás de todas estas normas. Y es creer que esto no va a tener impacto. Creer que estamos en un nuevo Uruguay, lo hemos cambiado, es el Uruguay productivo, se acabó la plaza financiera. Entonces, en este nuevo mundo, nada de estas medidas, de estas normas, va a tener impacto. Eso, en un país que tiene más del 60% del producto fuera del sector primario y secundario, y más todavía en cuanto a mano de obra. A pesar de ese dato obvio que rompe los ojos, la convicción es, no se preocupen, esto no va a tener ningún impacto negativo. El otro error, del cual también se habló acá, es en cuanto a la evaluación de este proceso de presiones que vienen de la OCDE, que vienen de la Argentina. Lo primero que debió de haberse hecho, lo mencionaba el doctor Loaiza, es un balance concreto de qué me pasa si y qué me pasa si no. Porque una de las cosas curiosas en todo este proceso es que nadie, ni los Pascal Saint-Amand, ni el gobierno, dicen concretamente qué va a pasar si a cierta altura del partido yo digo, hasta acá llegué, no más.
Todos son eufemismos, la comunidad internacional, tenemos que jugar en primera, no es bueno estar en la lista. Bueno, pero en concreto, porque del otro lado del balance es muy concreto. Esto es pérdida de inversiones, y no solo directas en los casos específicos que yo les mencioné, sino que por el quiebre de la posición centenaria del Uruguay, todas las decisiones de invertir en el país por parte de no residentes, aún si no es en materia, qué sé yo, inmobiliaria o turística, lo que sea, todas son afectadas, porque ya no es el mismo país. Un inversor, cualquiera, invierte por una combinación de dos factores, que es el potencial de ganancia y la seguridad. Donde el potencial de ganancia no es muy grande, y eso ocurre en un país de dimensiones reducidas como el nuestro, el elemento de seguridad es central. Entonces, si eso está quebrado, si hay dudas sobre eso, el impacto es general para todas las actividades, de todas las decisiones. Entonces, lo primero que debió de hacerse es preguntarse, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si decimos que no? ¿Qué pasa si decimos que hasta acá llegamos? Y eso va unido a otro elemento, y es que la OCDE ha ido sistemáticamente cambiando los arcos de lugar. Si ustedes se acuerdan, empezamos con las AFIS, después vinieron el secreto bancario, después vinieron los tratados, después vinieron los tratados relevantes, antes eran nada más que 12, pero resultó que eran relevantes, ahora viene esto, y va a seguir. Entonces, es hora de que el gobierno, en vez de reiterar la actitud de dejarse venir la instancia siguiente y después salir corriendo a reaccionar, tendría que sentarse a pensar